Bendiciones con todos. Tema 25. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, los débiles en la fe. Y utilizamos Romanos capítulo 14, versículos del 1 y nos brincamos al capítulo 15, versículo del 1 al 5. Que dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerles estar firmes. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguéis más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es constritado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que
Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, para que ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una misma voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabra tan profunda, qué palabra tan llena de esperanza para nuestras vidas. Ahora, ¿quién es el débil y quién es el fuerte en la fe? Lanzamos esa pregunta. Y contestamos, todos somos débiles en algunos puntos y fuertes en otros. ¿Sí o no? Nuestra fe es sólida en un asunto si podemos sobrevivir al contacto con el pecado sin caer en él. Es débil si es necesario evitar ciertas actividades o lugares a fin de proteger nuestra vida espiritual. Es importante que nos autoalimentemos a fin de descubrir dónde somos débiles y dónde somos fuertes, al mismo tiempo que hacemos un análisis de nuestras vidas. Siempre que dudemos, debemos preguntarnos, ¿puedo hacerlo sin caer en pecado? ¿Puedo influir en otros para bien antes de que ellos influyan en mí para mal? Son preguntas importantes. En estos puntos fuertes, no debemos temer que el mundo nos afecte. Más bien debemos ir y servir a Dios. En los débiles, sin embargo, necesitamos actuar con cuidado. Si tenemos una fe sólida y la encomendamos, no cumplimos con la obra de Cristo en el mundo. Si tenemos una fe débil y la mostramos, somos demasiados tontos. Así es. Ahora, en estos versículos da por sentado que habrá diferencias de opinión en la iglesia, asuntos discutibles, como el comer y no comer. Pablo dice que no debemos contender sobre cosas que son cuestiones de opinión nomás. Las diferencias no deben temerse ni evitarse, sino aceptarse y tratarse con amor. No espere que todos, ni aún en la mejor iglesia, estén de acuerdo en cada asunto. Al exponer nuestras ideas, podemos llegar a una comprensión más amplia de lo que la Biblia enseña. Acepte, escuche y respete a los demás. Las diferencias de opinión no deben causar división para nada. Pueden llegar a ser una fuente de aprendizaje y enriquecimiento en nuestras relaciones. Parece mentira. Ahora, ¿qué es un débil en la fe? Pablo se refiere a la fe inmadura, la que no ha desarrollado aún músculos que le permitan ponerse en pie en contra de las presiones externas. Por ejemplo, si una persona que adoraba ídolos acepta a Cristo, entenderá a la perfección que el Señor le ha salvado mediante la fe y que los ídolos no tienen poder ya sobre él y no tienen poder para nada. Sin embargo, debido a sus relaciones pasadas, quizá le moleste comer carne utilizada en la adoración a los ídolos como parte del ritual pagano. Si una persona que antes adoraba a Dios en los días solemnes requeridos
de los judíos se convierte, sabe bien Cristo que la salvó mediante la fe, no por guardar la ley. A pesar de todo, cuando llegan los días festivos, quizás se sienta vacía e infiel si no los dedica a Dios. Pablo responde con amor a los débiles, a los hermanos débiles. Actúan de acuerdo a sus conciencias, pero sus escrúpulos sinceros no deben convertirse en reglas para la iglesia. Sin duda, algunos asuntos son básicos a la fe y por ellos vale la pena luchar, pero muchos se basan en opiniones individuales y no deberían legalizarse. Alguien ha dicho que un principio general en estos asuntos es este: en lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, libertad; en todo, amor. Ahora, comer de todo quizás se refiere a no tener restricciones dietéticas o tal vez a comer carne ofrecida a los ídolos. Mientras que el débil en la fe solo come vegetales y se niega a comer carne sacrificada a los ídolos. Pero, ¿cómo los cristianos pueden terminar comiendo carne ofrecida a los ídolos? El sistema del Antiguo Testamento, del sistema de sacrificios, era el centro de la vida religiosa, social y nacional del mundo romano. Después que se presentaba el sacrificio a un dios en un templo pagano, solo se quemaba una parte de él. Lo que quedaba, a menudo, se enviaba al mercado para la venta. Para los cristianos, pudo haber sido muy fácil, aún a sabiendas, comprar dicha carne en el mercado o comerla en la casa de algún amigo. Ahora, ¿debería el cristiano preguntar acerca del origen de esta carne? Algunos pensaron que no había nada de malo en comer carne ofrecida a los ídolos, ya que estos no eran dioses verdaderos. Otros con cuidado averiguaban el origen de la carne o simplemente no la usaban, para evitar una conciencia de culpa. El problema era serio, sobre todo para los cristianos que alguna vez adoraron ídolos. Para ellos, el recuerdo firme de sus días paganos pudo haber debilitado su nueva fe. El apóstol Pablo también menciona este tema en 1 Corintios capítulo 8, ¿sí? Que lo leeremos más adelante cuando hablemos de este libro, porque no tenemos espacio para eso. Lee en casa y gracias por hacerlo. Cada persona es responsable ante Cristo, no ante otros. Aunque la iglesia no debe transigir en cuanto a las actividades expresamente prohibidas por las Escrituras, como adulterio, homosexualidad, homicidio, hurto, tampoco debe crear reglas adicionales ni regulaciones que se consideran al mismo nivel que la ley de Dios. Muchas veces los cristianos basan sus juicios morales en opiniones, aversiones personales y prejuicios culturales antes que en la palabra de Dios. Y eso no está bien. Cuando hacen eso, muestran la debilidad de su fe. Piensan en que Dios no tiene suficiente poder para guiar a sus hijos. Cuando estemos ante la corte de justicia de Dios, el tribunal de Cristo, no tendremos que preocuparnos de lo que nuestro vecino cristiano haya hecho. Él tendrá que rendirle cuenta a Dios por sus actos. Tanto el fuerte como el débil pueden causar tropiezo a los hermanos. Así es. El cristiano fuerte pero insensible puede alardear de su libertad y a propósito molestar la conciencia de otro. El cristiano escrupuloso pero débil
puede tratar de imponer a los demás normas y regulaciones piadosas y causar disensión. Pablo quiere que sus lectores no solo sean fuertes en la fe, sino también sensibles a las necesidades de otros. Al ser fuertes en algunos puntos y débiles en otros, necesitamos constantemente evaluar los efectos de nuestra conducta ante los demás. Eso es importante. Algunos cristianos sacan a relucir a un invisible hermano débil para apoyar sus opiniones, prejuicios o normas. Debes vivir de acuerdo a estas normas. Dice, o vas a ofender al hermano débil. Muchas veces la persona que se puede ofender es precisamente la que así habla. Aunque Pablo no urge a tener en cuenta a los débiles en todo lo que hacemos, no debemos sacrificar nuestra libertad en Cristo solo para satisfacer los motivos egocéntricos de quienes tratan de imponernos su opinión. No los temas ni los critiques, sino siga fielmente confiando en el Señor Jesucristo. En el concilio en Jerusalén, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 15, la iglesia judía en Jerusalén pidió a la iglesia gentil de Antioquía que no comiera carne sacrificada a los ídolos. Pablo asistió al concilio de Jerusalén y aceptó esta petición no porque pensara que esta práctica fuera así de mala, sino porque podía afectar seriamente a muchos judíos creyentes. Pablo consideró que el asunto no tenía tanta importancia como para dividir la iglesia. Su deseo era promover la unidad. El pecado no es solo un asunto privado. Todo lo que hacemos afecta a otros y a menudo debemos pensar en esto. Dios nos ha creado como seres interdependientes, no independientes. Los que somos fuertes en la fe, sin orgullo ni altivez, debemos tratar a otros con amor, paciencia y dominio propio. Como es lógico, procuramos huir de hacer cosas que las Escrituras prohíben, pero algunas veces la Biblia nos dice, no dicen nada. Será necesario seguir nuestra conciencia. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Significa que ir en contra de una convicción dejará a una persona con conciencia de culpa o intranquila. Cuando Dios nos muestra que algo es malo para nosotros, debemos evitarlo. Sin embargo, no debemos despreciar a otros cristianos que hacen uso de su libertad en esos aspectos. Si solo nos proponemos agradar a nuestro prójimo, lo único que haremos es complacer a la gente. Pablo se opone a esto, ¿sí? Pero debemos echar a un lado la obstinación y la autocomplacencia a fin de edificar a otros para bien. Nuestras convicciones cristianas no deben ser disfraz para ser insensibles con nuestros hermanos. El conocimiento de la Escritura influye en nuestra actitud hacia el presente y el futuro. Cuanto más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, mayor será la confianza que tengamos acerca de lo que hará en los días venideros. Deberíamos leer la Biblia con diligencia para incrementar nuestra confianza en el hecho de que la voluntad de Dios es mejor para nosotros. ¿Qué les parece esta escritura de la palabra tan importante y tan clara, no es cierto? Y esto ha sido tema y sigue siendo tema de discusiones en todas las iglesias, en las denominaciones, en las opiniones de un hermano y de otro hermano. Pero por eso aconsejamos leer, volver a leer y seguir leyendo la palabra de Dios para que aumente el conocimiento y al mismo tiempo la fe.
Ahora, usted está escuchando esta palabra y ha dicho, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Yo quiero ser un hijo de Dios guiado por su Espíritu Santo, obediente a su palabra. Entonces, el primer paso que tiene que dar es reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y para eso nosotros aquí le mostramos lo que llamamos la oración de fe. Repítala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribes mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Es la mejor decisión que usted ha tomado en toda su vida. Ahora lea la palabra de Dios, vuelva a leer, deje que el Espíritu Santo le enseñe a través de ella. Crezca a través de ella, busque obedecerla y aplicarla y después también predicarla. Converse con el Señor a través de la oración y cante alabanzas para gloria y homenaje del Dios Todopoderoso. Y venga a la iglesia. Acá juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que cada día nos enseña, cada día está presente en nuestras vidas, redarguyendo, enseñándonos las verdades tuyas, mi Dios. Nosotros te damos gracias y alabamos tu nombre porque cada día nos regalas esa palabra. Pedimos que esta palabra sea llevada por el Espíritu Santo a todo lugar. Que las personas escuchen y pongan en práctica, se conviertan a ti, bendito Padre Celestial. Y nosotros por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y decimos amén. Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.